Hola a todo el mundo, soy Peter García y esta es la segunda entrega del análisis de Patrulla X, la era de revelación. En la anterior entrega llegamos justo al principio de la historia y ahora seguimos. La era de revelación es, al fin y al cabo, una mezcla entre la era de Apocalipsis y Pecados de Siniestro, ambas crossovers. Como ambas son historias distópicas con supremacía mutante, donde las cabeceras mutantes son sustituidas por miniseries equivalentes y los protagonistas tienen que impedir que ocurran, con la eternidad como excusa para poder matar personajes alegremente. Como la primera, como era de Apocalipsis, una figura apocalíptica mesiánica ha conquistado Norteamérica y pone en peligro al resto del mundo. Como la segunda, transcurre X años en el futuro y dura 3 meses. A diferencia de estas dos, la realidad no es ni de lejos tan oscura, con los territorios de revelación no siendo tan grandes y siendo un lugar relativamente agradable y funcional en el que vivir, mientras que el resto del mundo conserva cierta normalidad. Y a diferencia de la segunda, que era una sola historia, y la primera, que eran múltiples historias interconectadas, esta tiene una clara historia principal, mientras que todas las demás son completamente optativas. Todas sustituían a las series regulares, principalmente de la línea mutante, de octubre a diciembre. Ninguna tiene al dibujante oficial de su serie, y apenas un tercio de estos dibujantes son norteamericanos. La historia principal se cuenta en las aportaciones de McKay, ya que el crossover realmente no es más que una trama de su serie extendida a otras. Si la era de Apocalipsis empezaba en un especial alfa, esta empieza en un especial era de revelación apertura, aquí publicado en España junto al número 0, escrita por McKay y el dibujante principal de la Patrulla X, Ryan Stegman. Ahí se veía que la historia principal también tiene elementos de días del futuro pasado, en la clásica saga mutante, al intercambiarse las mentes de mutantes del presente y de dicho futuro para impedir ese futuro. Aunque aquí se sigue la perspectiva de los personajes del presente, que son Cíclope y Bestia, en el futuro. Desde su punto de vista se va viendo lo que ha ido cambiando. Revelación ha formado una secta mesiánica a su alrededor. Pese a su aspecto egipcio, Dog tira de su nombre y trasfondo cristiano para su culto, con arengas usando lenguaje similar a sermones y nomenclatura angelical. Sus lacayos se llaman serafines y su círculo interno se hace llamar coro, aunque realmente solo son aumentadores de poderes para el control mental que puede ejercer el propio Revelación como extensión retorcida de su dominio del lenguaje. Siguiendo con el judeocristianismo, a los que condena a perder el lenguaje por atreverse a oponérsele, se les llama Babeles, por la conexión entre la Torre de Babel y la división del lenguaje. Aunque Revelación claramente ha pasado a ser un supervillano, se le mantiene como uno bien intencionado y utilitarista, con un futuro apenas distópico. En el territorio de Revelación se vive bien si eres mutante. Si no lo eras, una epidemia o te mató o te mutó. Y el resto del mundo no ha cambiado mucho. Es un cambio agradable con respecto a este tipo de historias, con un futuro reconocible y casi creíble. En muchos aspectos es una buena extensión de los temas de la era krakoana, con una Revelación que quiere seguir el sueño de una nación mutante, con el objetivo de convertir la Tierra en una nueva Krakoa. De hecho, aunque la referencia que usa McKay es a otro crossover, el plan final de Revelación es muy similar al de los malos de Pecado de Siniestro, una variante de los también angelicales dominios. La perspectiva de la resistencia principal contra Revelación se cuenta en Asombrosa Patrulla X, que es la serie que sustituye a Patrulla X a secas. Dibuja Mahmoud Asrar, que es uno de los pocos dibujantes veteranos del evento, que ya hizo bien números de Patrulla X entre 5 y 10 años antes. Como en la mayoría de miniseries, los personajes se restringen casi exclusivamente a los que ya se usan en la serie regular, para que el guionista pueda jugar con posibles direcciones futuras para ellos. En este caso, aunque haya pequeños papeles para veteranos como Ángel o Forja, o incluso minorías de culto como Genio, la historia sigue casi exclusivamente a la Patrulla X de McKay.
Algunos son el núcleo de la resistencia, que incluye enemigos pasados a héroes, mientras que otros se pasaron a otros bandos, y la historia va precisamente de ir reclutando a la mayoría de la vieja banda de camino al enfrentamiento final contra Revelación. El único prestado es Lobezno, en el papel de Terminator, que persigue a los buenos de parte de los malos. Pese a lo simple de la historia, tiene muchos de los puntos fuertes de la etapa de McKay, como buen uso de diálogo, manejo de personajes, diálogo y realización sólida, que da pistas sutiles de lo que pasa realmente, aunque que no se ve en la superficie, avanzando muchas de las tramas y elementos personales. Además del habitual comentario social que hace McKay, donde el territorio más infernal de la distopía funciona con cultura de oficinas capitalistas, trabajando para producir absolutamente nada para su dueño. Como Patrulla X es de facto quincenal, McKay hace una segunda miniserie, que es Libro de Revelación, con Díaz, de dibujante otra vez, que cuenta el punto de vista de los malos. Además de Revelación, se centra en los juegos de poder de su coro, compuesto por personajes sacados del gusto de McKay por rebuscar personajes apropiados olvidados, como el siempre manipulador Fabián Cortez, Cora, que es el que ya sustituyó a este en Sword, Azar, de la antigua Ángeles Caídos de los 80, y Topaz, de la serie de Dominó de hace unos años. Es un buen thriller de motivaciones ocultas con buenos giros, y por fin se recuerda que una de las primeras amigas de Cifra, aquí colocada como adversaria, al igual que su trasfondo como informático y como lingüista. Todos esos son elementos que se van usando a lo largo de la serie. Aquí esta miniserie se publica junto a la miniserie principal. En los márgenes de esto, la serie exclusiva digital semanal que había estado publicando paralelamente durante toda la temporada de la línea mutante se despide con 9 números de Era de Revelación, rellenando huecos en la serie principal, en la serie madre. Los 6 primeros tienen al segundo guionista de esta serie digital, Tim Seeley. Primero, cuenta lo que le pasó a Cable en una historia que, como se podía esperar por el historial noventero de Seeley, y de hecho tras esto le asignarán X-Force, pues es una historia muy a lo Fabián Nicieza, enfrentándole a una religión basada en el primer malo de la serie de Cable con Masacre, contrastando con la religión o pseudo-religión de Revelación. Luego la segunda, los siguientes 3 números, explican lo que pasó con Magic durante estos X años, encajando la versión actual de la dualidad entre Liliana y la Niña Oscura con toda su parte pasada del limbo. Como de costumbre en digital, el dibujo de Philip Sevy en este caso es flojo. Los demás números, los que quedan, están escritos por el infravalorado Alex Paknadel, escribiendo lo que le pasó a Glob Herman, que en uno de los cambios más sorprendentes ha pasado de ser pacifista, como es ahora, a un guerrillero. Aquí le entrena, de entre todas las personas posibles, el Castigador. Además aparece un viejo compañero de la escuela de Glob e incluso uno de los Runaways, fugitivos. Está bien para ser una historia rellena huecos, y el dibujo de Eduardo Audino es mejor que el de Sevy. Hasta aquí la segunda parte de esta entrega, la segunda entrega de este análisis. Venid en unos días para la siguiente parte. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, comentad, suscribíos, etcétera, etcétera. Hasta la siguiente.